Muy buenos días, estimados y radioescuchas y escuchas que nos siguen en nuestros distintos canales, nuestro canal principal, Cultura Jurídica Televisión, en YouTube, al cual le invitamos a suscribirse, no hay ningún costo. Eh, en Telegram tenemos nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión. En Facebook, un grupo que ya tiene 14 años, Cultura Jurídica Televisión. En Instagram, Cultura Jurídica Televisión. Y en X, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra cápsula número 318 cápsulas, cuyo único cometido es incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. Y también ahí estaba platicando con unos estimados compañeros colegas de que si se percibe alguna cantidad de dinero, alguna remuneración por estas cápsulas o por los contenidos que publicamos en YouTube, la respuesta es no. No tenemos el número suficiente de suscriptores para que pudiera haber alguna monetización. Realmente lo hacemos con el afán de, primero, actualizarse, estar en constante actualización y pues, realmente por el gusto de transmitir todos estas cápsulas, comentarios, conferencias, ponencias que pues abarcan temas jurídicos de actualidad, noticias de actualidad y además pues no solamente de aspectos jurídicos, sino sociales y políticos. Entonces aclaramos esa situación, no hay ningún tipo de ingreso, ojalá lo hubiera, y pues esto abona nuestra labor docente, también a las labores académicas que tenemos y pues también en aspectos de la asesoría jurídica que realizamos también en la red de abogados Puebla. Y bueno, el día de hoy, nuestra cápsula 318, vamos a hablar de tres temas principales. El primero es que hay un aparente alto al fuego. Realmente no sabemos la realidad porque hay una total desinformación o información inventada, falsa, que es la que más abunda desafortunadamente en las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Hay mucha información, pero muchas veces totalmente sesgada, falsa. Pareciera que lo único que informan esos del mainstream, de los eh, medios de comunicación tradicionales y ahora en las redes, pues es nada más lo que dice Trump y los Estados Unidos, pero realmente no vemos la otra parte, ¿no? Realmente son muy pocos canales, por ejemplo Hispan TV o algún otro, que pues tratan de informar lo que pasa en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, se decía que Trump era que quería la paz y que iba a negociar con los dirigentes en Irán, cosa que no es cierta, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. ¿Quién fue el que agredió? ¿Quiénes son los que tienen las armas de destrucción masiva? ¿Quiénes son las amenazas reales para el mundo? Pues en la actualidad son Estados Unidos e Israel, ¿no? Realmente no le veo otro país, ni Rusia ni China van a comenzar una guerra o una invasión, etcétera. A pesar de que existe el conflicto en Ucrania, que es más conflicto también político, geopolítico y económico, pero hay otros, habíamos comentado en otras cápsulas que hay otras 14 guerras vigentes, otras 14 guerras presentes actualmente en el mundo, pero de ellas no se habla, ¿no? Y son tan graves porque pues mueren a diario niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, mueren a diario en esos conflictos también, ¿no? Y se recluta gente inocente, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, del lado ucraniano y del lado ruso se recluta jóvenes que seguramente no quieren ir a la guerra para pelear una guerra totalmente absurda, ¿no? Una guerra que solamente beneficia a esos que están sentadotes en su silla recibiendo sus jugosos presupuestos, que hacen sus desvíos de fondos, hacen sus crímenes, pero ellos no se molestan en nada, ellos no van a la guerra, ellos no enfrentan absolutamente nada. Los que mandan, como vulgarmente se dice, como carne de cañón,
son esos jóvenes que pues debían de estar estudiando, debían estar haciendo otras cosas y no yéndose a la guerra, ¿no? Como los jóvenes militares también en Estados Unidos, que van a pelear una guerra sin sentido, una guerra que les impuso Israel y otros miembros del orden mundial, ¿no? Este, Peleando guerras absurdas, ¿no? Como siempre ha sido, ¿no? Entonces, pues obviamente que esto es grave, no tenemos una información exacta de realmente lo que está pasando en aquel lado del mundo, que obviamente sí nos impacta. Estamos viendo que se están elevando el precio de los combustibles gradualmente, poco a poco. El, la gasolina premium, el diésel, y todo esto va a impactar porque pues, van a subir los precios de los productos básicos y de otros productos, por más que estemos lejos del conflicto, ¿no? Entonces, lo primero es que no hay exactamente una información real y clara de efectivamente si realmente hay una negociación. Dos, hay un alto al fuego. Tres, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad ni moral ni de ninguna índole para imponer nada a ningún país. Ya veíamos lo absurdo de las negociaciones y de las declaraciones anunciando este presidente loco que está en el vecino país del norte, anunciando un genocidio hace algunas semanas de que iban a destruir Irán. Pues es un genocidio anunciado, ¿no? Y ya después que según se sientan a la mesa y hay quienes dicen que él es el que busca la paz, no, al contrario, quien generó todo esto son ellos, ¿no? Y les decía yo que lo absurdo es que, ok, ustedes tienen bombas nucleares para que nadie los moleste, son los buleadores del mundo, los que entran a los países a invadir, a destruirlos, porque realmente es lo que hacen, a saquearlos, como zánganos que son, sobre todo Estados Unidos, y y los demás no quieren que tengan la bomba nuclear, o sea, al contrario, yo creo que a raíz de lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo, los países deben eh, pues por más terrible que parezca, pues deben de hacer sus investigaciones y el enriquecimiento de uranio para tener sus propias bombas nucleares. ¿Y por qué digo a lo mejor un disparate aquí? Pues no es un disparate, porque los países que tienen bomba nuclear son los que no molesta este buleador histórico del mundo. Igual que Israel tiene 90 o más, 300 armas nucleares y nadie le dice nada, ¿no? Nadie los fiscaliza, nadie dice, el verdadero peligro son ellos. O sea, ellos sí quieren dominar y someter y soslayar a los demás países, y los demás países no quieren que se defiendan, ¿no? Yo creo que lo real que va a pasar es que, pues aparte de que se está incrementando el odio hacia el vecino país, eso ya es un hecho, y su gobierno, obviamente, pues los países van a tener que tener mayor arsenal nuclear como un medio de disuasión para que dejen de molestar, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien ataca a una persona que está desnuda, que no tiene armas? Pues lo vapulea más fácil, pero ¿qué pasaría si tuviera un cuchillo, un bat o un arma, ¿no? Ya sería más difícil atacarlo, a lo mejor hasta lo pensaría alguien, ¿no? Pues lo mismo sucede en el escenario internacional. Entre mejor armados estén los países, menos estos locos desquiciados, pues atacarían a los demás países, ¿no? Entonces, vean las incongruencias que hay, ¿no? Y además de que quieren que se sienta en la negociación con quienes provocaron las guerras, y no ahorita, ha sido por décadas, ¿no? Israel ha soslayado, ha violado todos los tratados desde que se fundó el Estado de Israel, ya por los años 40. El primero que ha incumplido son ellos, los que han asesinado a los que han llegado al acuerdo de paz son ellos mismos, los intereses mezquinos y económicos, que los que son los que no quieren paz, ¿no? En aquel lugar, ¿no? Los que han destruido al pueblo palestino, los que han destruido toda su infraestructura por décadas, ahora son los que aparentemente quieren la paz, ¿no?
invadiendo países, invadiendo la Franja de Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano, son los mismos de siempre, ¿no? Aquellos que pregonan aparentemente la paz, pero realmente son los que siempre han desestabilizado esa región, ¿no? Y realmente ahorita, si quisiéramos una información realmente cuáles son los puntos de acuerdo de ese, en apariencia, alto al fuego al que han llegado, pues no tenemos información exacta. ¿Por qué? Porque todos nada más dan en la parte de Trump y de sus lacayos y no dan la otra versión. Entonces seguramente en muchos lugares de ahorita de Medio Oriente siguen cayendo las bombas de millones de dólares de Estados Unidos y de Israel sobre gente inocente, a pesar de existir el alto al fuego, ¿no? Y de tener plenamente acreditado quiénes son los que están vulnerando el derecho internacional, quiénes son los que lo quebrantaron, ¿no? Quiénes son los que encendieron la mecha y siempre la han encendido en aquella parte del mundo, son los mismos de siempre, ¿no? Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por esos comentarios que hay en las redes que ahora salió peor que la televisión que teníamos antes, contenidos de muy baja calidad, tonterías, babosadas, información falsa, etcétera, ¿no? Y los medios que realmente sí dan a conocer con mayor objetividad y ecuanimidad los temas, pues son los que tienen menos seguidores, ¿no? Los que tienen menos vistas, etcétera, ¿no? Así sucede, ¿no? Así sucede lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ojalá y realmente exista no un alto fuego aparente para que las cosas se vuelvan a poner peor después y que pues este conflicto pues ya se termine y haya una paz por lo menos con cierta estabilidad, un poco más duradera de la que ha habido anteriormente y que sabemos perfectamente bien quiénes la rompen eh, en un momento dado. Y también ya nos quedó claro a los países de que no hay aliados, son meros intereses, de que se podrán dar la mano y podrán manifestar en sus discursos que hay un apoyo, realmente no se meten en estos temas, como lo que ha sucedido con China y con Rusia. Y realmente se lavan las manos y no hacen absolutamente nada, ni lo harán. Pero no se meten con ellos porque pues, ellos tienen armas nucleares, ellos tienen armas de hidrógeno, que tan solo un arma destruiría a millones de personas en un solo momento, ¿no? Ahí está el poder de la disuasión, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que quería comentar en este primer tema. En el segundo tema es que me parecieron dos criterios muy importantes de la Corte recientes de la semana anterior. Me pareció interesante comentarlo, sobre todo para nuestros estudiantes de derecho y seguidores. El primero de ellos es que por ahí un criterio de los plenos de circuito es una figura muy importante porque ahí se pueden unificar mejor los criterios en determinados circuitos en los que se compone el país a nivel federal, de que para tener por autorizado en un juicio de amparo, y esto se extiende el criterio a lo mejor hasta en los tribunales en los tribunales locales de los estados, en los poderes judiciales de los estados, de que si una persona se autoriza para patrocinar un asunto, no solamente en un juicio de amparo, sino en un proceso penal federal o civil federal o en un asunto de primera o segunda instancia en los estados, con solo acreditar que ejerce la carrera de derecho y así se pueda demostrar que tiene su cédula debidamente registrada, ya no será necesario realizar una inscripción formal ante los juzgados de distrito, tribunales colegiados o incluso en los poderes judiciales de los estados. Y esto me parece muy interesante, me parece un criterio muy bueno, porque muchas veces eh, esos inscripciones eran meros trámites engorrosos, burocráticos, eh, que solamente formalizaban el nombramiento, pero realmente el abogado, desde que ya tiene su cédula,
pues ya puede ejercer y ya lo deben de tener por autorizado con ese simple hecho de demostrarlo, ¿no? Y no por una inscripción formal que se tenga, por ejemplo, yo tengo mi cédula registrada ante los tribunales colegiados, juzgados de distritos y tribunales colegiados. Pero si a lo mejor no puedo hacer la inscripción, no por eso me van a negar esa autorización como abogado para patrocinar dentro de un asunto, no solamente en términos del artículo 2 de la ley de amparo, sino en los códigos procesales de los correspondientes estados, ¿no? Entonces este criterio abre esa puerta para que pues sea más fácil el acceso a la justicia y nos dejemos de formalismos, nos dejemos de cuestiones administrativas que solamente entorpecen el procedimiento. Y si, por ejemplo, yo presento ahorita una demanda civil en San Luis Potosí o en Guadalajara o en Monterrey o en otro estado, y yo acredito que soy abogado, pues no necesariamente tengo que hacer el registro ante los tribunales. Entonces esta puerta se abre, yo pienso que elimina los trámites burocráticos, realmente hace efectivo el acceso a la justicia y con simplemente acreditar que soy abogado y que puedo patrocinar cualquier asunto dentro del territorio nacional, pues yo creo que es un criterio sumamente bueno y esto lo acordaron, un plebiscito, hoy no me acuerdo exactamente cuál, pero lo acordaron recientemente y me parece muy bueno. Y la otra que de hecho desembocó aquí en Puebla, aquí se gestó en Puebla, es de que la Corte también, no sé si ese asunto haya sido de algunos años y apenas lo discutieron, es del orden de los apellidos en las actas de nacimiento cuando se registra un niño, de que ahora ya se puede registrar primero el apellido de la mamá y luego el apellido del papá o viceversa. O sea, ya se puede, los que inscriben al niño pueden libremente poner el nombre, apellido materno y paterno y no necesariamente el paterno como de costumbre y el materno, sino que ya puede hacerlo a libre elección. Y eso también me parece muy bueno porque uno, había un precedente de aquí de Puebla, de un asunto que yo conozco y que aquí se gestó porque una mamá quería poner el apellido materno en primer lugar y el paterno y se lo habían negado en el registro civil y ahí fue agotando todas las instancias hasta que llegó a la última instancia. Creo que por ahí hubo un precedente aislado, pero ahora ya se confirma de que ya las actas de nacimiento pues ya pueden realizarse con el orden de los apellidos como este como lo elija quienes lo registren. Puede ser el apellido paterno materno o materno y paterno, lo cual pues también hace posible o hace realidad el principio de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y pues la decisión de que independientemente de eso pues no afecta ningún tema de filiación. Y bueno, finalmente ya para terminar nuestra cápsula de hoy, invitarles a nuestra plática virtual que tendremos el próximo 23 de abril en punto de las 11 horas de un congreso que se llama Diálogos de Derecho Constitucional que organizan varias universidades y en donde estaremos participando en modalidad híbrida, o sea, tendremos una plática virtual y una plática presencial. Entonces, todos invitados, no hay ningún cobro, se transmitirá desde la página de la red de abogados y se abarcará un tema que prácticamente nadie comenta o muy pocos comentan y que también esos abogados mercantilistas no quieren hablar porque es mucho más fácil defender al imputado y 4 veces más difícil defender a la víctima. De todas esos de las reformas que hubo a nivel constitucional en el 2008, cómo pues, se vinieron abajo, cómo hay una equidad en el acceso a la justicia y cómo defender a la víctima se ha vuelto un verdadero laberinto. Entonces, de esto hablaremos con un enfoque crítico en esa plática totalmente gratis y a la cual podrán acceder a través de Facebook Live el próximo
día 23 a las 11 de la mañana. Están todos invitados a participar porque también van a poder hacer preguntas sobre este tema donde pues nuevamente la víctima sigue eh, pues pagando los platos rotos en el sistema de justicia. Y no solamente aquí en México, sino en Latinoamérica en general. Pues bien, me dio gusto saludarles, muchas gracias, licenciado colega Antonio Moro, gracias, saludos y pues que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.